Rincón, el Cuentabiblia, y me gusta compartir historias de las escrituras con la gente. A veces porque no tenemos tiempo de ponernos a leer la Biblia, o a veces porque se nos va la vida y transcurren los días y no nos acordamos de vez en cuando de abrir las escrituras. Pero es interesante porque la Biblia tiene un sinfín de historias. El 75% de la Biblia está compuesto por historias. Y curiosamente, siempre nos enfatizamos en doctrina y en otras cosas que de pronto son más polémicas a la hora de poder considerarlas. Hoy quisiera compartir con ustedes una historia muy conocida, que es la parábola del buen samaritano. La Biblia dice que Jesús estaba conversando con la gente cuando llegó uno de los expertos en la ley y le dice: maestro, tratando de probarlo, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces Jesús se vuelve y le dice: ahí tenés la ley, ¿qué dice ahí? Y el experto en la ley le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el experto en la ley se vuelve y le dice: ¿y quién es mi prójimo? Tratando de ver cómo se zafaba de la confrontación que Jesús le estaba dando con la historia. Entonces Jesús empieza a contarle acerca de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Para que ustedes se ubiquen un poquito de qué se trata o cuál es el contexto en medio del cual ocurre esta historia. Literalmente había que bajar de Jerusalén a Jericó. Jericó era una ciudad que estaba a 250 metros por debajo del nivel del mar. Ustedes se pueden imaginar con el calor que hace aquí, nosotros a la altura que estamos sobre el nivel del mar, qué tan caliente puede haber sido Jericó, tremendamente. Y la gente bajaba literalmente de Jerusalén a Jericó. Además hay otro dato histórico interesante con respecto a Jericó, y es que cuando los hebreos salen de Egipto a conquistar la tierra prometida, la primera ciudad de Canaán que ellos conquistan es precisamente Jericó. Los 12 espías son enviados a Jericó para espiar la tierra, para ver cómo era el lugar donde ellos iban a entrar, y el informe que los 12 espías traen es un informe muy alentador. Dicen que es un lugar donde hay una sobreabundancia de cosas, donde las cosas que hay son enormes. Incluso necesitaron 2 hombres para poder cargar un racimo de uvas. Imagínense ustedes lo fértil que era esa tierra y lo buena que era la tierra de Jericó. Entonces Jericó se había convertido de alguna forma en el lugar de los ricos y famosos de aquella zona. Vivía la gente adinerada en Jericó, y era un lugar muy apetecido por los asaltantes y los delincuentes, porque se sabía que los que bajaban a Jericó era gente con buena capacidad económica. Entonces Jesús cuenta la historia de un hombre que va bajando de Jerusalén a Jericó, y dice que en el camino lo atacan unos asaltantes, le roban todo y lo dejan malherido en el camino. Entonces, después de que esto ocurre, dice Jesús que pasa por ahí uno de los sacerdotes del templo, que seguramente venía de cumplir su servicio en el templo de Jerusalén, y bajaba a Jericó, que seguramente era donde vivía. Y dice que pasa de largo, que donde ve al hombre herido en la calle no se fija, prefiere volver la cara para otro lado y seguir. Dice que después del sacerdote pasa un levita, que era uno de los que también servían en el templo, y sucede exactamente lo mismo. O sea, no le presta ninguna atención a aquel hombre malherido y sangrante en el camino. Después de que sucede esto, dice Jesús que pasa un samaritano, y los samaritanos y los judíos no se llevaban, porque los judíos tenían la idea de que los samaritanos eran impuros. Cuando las tribus de Israel se dividieron en 2 reinos, los samaritanos no mantuvieron la pureza de la raza judía, sino que empezaron a mezclarse con gente de los alrededores. Entonces había una rivalidad muy fuerte entre samaritanos y judíos. Entonces dice Jesús que es precisamente el samaritano el que no se llevaba con los judíos, el que se suponía que debía de tener alguna rivalidad con él. Ese es precisamente el que se detiene, el que atiende al herido en el camino, se baja de su caballo, lo sube en su cabalgadura, lo lleva a un mesón, a un lugar donde lo pudieran atender, lo cuida durante 2 días, y después de eso le dice: aquí te lo dejo. Y todos los que
tengas que gastar adicional de un pensionero, de un dueño de la pensión. Aquí te lo dejo, todo lo que tengas que gastar adicional en la próxima vez que pase por aquí, yo te lo respondo. Entonces, después de contar esta historia, Jesús se vuelve a donde el experto en la ley y le dice, ahora sí dime, ¿cuál fue el prójimo de aquel hombre que estaba tendido en el camino? Entonces, el judío, el experto en la ley, sin querer decir samaritano, porque prácticamente era una mala palabra, se vuelve y dice, el que tuvo misericordia de aquel hombre. Y entonces Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Es interesante la historia porque cuando nosotros consideramos lo que significa la palabra prójimo, prójimo significa el más cercano a mí. Viene de una palabra griega, próximo, o sea, el que está más cerca de mí. ¿Quién es mi prójimo en realidad? ¿Mi vecino? ¿El que vive enfrente de mi casa? ¿El que trabaja conmigo? Probablemente el que sea más próximo a vos es tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hermano, tu mamá, tu papá. Y a veces se nos olvida tener misericordia con la gente que es más cercana a nosotros. A veces somos muy misericordiosos y muy nobles para tratar a los de afuera, pero con los de adentro somos muy severos. De pronto